Simakan, un lateral derecho que debe seguir el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a hablar de una posición que entendemos que en el futuro de manera obligatoria debería elevar y reforzar el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Y no creo que sea temerario o una utopía mirar algunas opciones de mercado que puedan estar dentro de un orden de presupuesto, donde tampoco tengas que hacer una inversión descomunal, pero donde lógicamente puedas subir las prestaciones de un lateral derecho que a día de hoy con Carvajal y Lucas Vázquez, a mi juicio, me parece que no está bien cubierto del todo, con un Dani Carvajal, que es un futbolista que podemos contar con él en los momentos que podemos contar con él y ya, y al nivel que podemos contar. La realidad es que Carvajal no es el Carvajal de antaño, la realidad es que Carvajal a día de hoy es el eslabón más débil de la defensa blanca. Pues bien, os hemos ido sacando en este último año distintos laterales derechos, os hemos hablado por ejemplo de Jeremy Frimpong, y sin irnos de la Bundesliga, vamos a hablar también en este vídeo de ni más ni menos que Mohamed Simakan, que es un lateral derecho que hemos conocido bien en la fase de grupos de la Champions, futbolista del Leipzig, criado en la cantera de Estrasburgo, futbolista de origen africano, nacionalidad francesa, y que desde luego a mí por lo menos cuando le he seguido esta temporada me ha llamado poderosamente la atención. Lateral derecho de 1,87, sustituto natural en el Leipzig de Mukiele, que dejó la institución germana y ahí había cierto hueco. Simakan lo ha aprovechado para ser un defensa importante ahí y siendo mayoritariamente titular en este equipo, que en teoría debe ser top 4 dentro de lo que es la Bundesliga, que ha empezado muy mal, que ahora está remontando el vuelo con Marcos Rose y que parece que encuentra su sitio. Pues este es uno de esos jugadores clave a nivel defensivo, al igual que Orban, al igual que Guardiol, es uno de esos jugadores clave en el sistema defensivo del Leipzig. Porque Simakan es un perfil llegador, con una magnífica zancada, con una gran capacidad de llegar a línea de fondo, pero es un tío que tanto por arriba como por abajo es brutal a nivel defensivo, capaz de cerrar muchísimas situaciones al espacio para poder correr detrás o bien para tirar la línea de presión, porque es un tipo con unas condiciones físicas descomunales, rapidísimo, con gran aceleración para su altura, pero ya sobre todo cuando está en carrera es un jugador muy difícil de frenar. ¿Qué es lo bueno que tiene Simakan? Pues que al más alto nivel no lleva mucho tiempo, es decir, que su valor de mercado tampoco va a ser tan alto como otros grandes laterales derechos de Europa. Por lo tanto, en ese sentido, se intuye que si el Madrid se interesara por este perfil, no tendría que apoquinar tanto dinero, no tendría que meter tanta pasta. Eso sí, yo creo que valdría más de los 22 millones de euros por los cuales lo valora Transfermarkt. Yo creo que a día de hoy en el mercado infladito que tenemos, unos 35 millones de euros puede valer este Simakan. Jugador que, como digo, es joven, moderno, ofensivo, pero físicamente gana muchísimos duelos, por arriba te ayuda, puede jugar de central también, es multiposicional, tiene una gran conducción en largo, es un futbolista que, lo dicho, para poder hacer la banda equilibrada izquierda-derecha te va a ayudar mucho, porque a veces parece que solo atacamos por la izquierda porque el juego se inclina por ahí, pero tampoco pienso que la gente de banda derecha como Carvajal ayude todo lo que debería ayudar a la hora de perfilar lo que es la línea ofensiva del cuadrante derecho del Real Madrid. Y este tío, pues es un jugador que reúne condiciones interesantes de cara al futuro para ser un jugador interesante en un equipo top. Creo que tiene, pues eso, los elementos para seguir mejorando y los elementos para que el Real Madrid al menos esté ojo visor, echando el ojo a este tío que en la fase de grupos lo hemos sufrido, pero que aparte está haciendo una buena liga, ha tenido momentos de titular, otros de no titular, pero generalmente titular e importante dentro del Leipzig. Me gustaría que dejéis vuestra opinión respecto a Simakan, si os gustó en los duelos frente al Real Madrid, si lo habéis podido seguir en la Bundesliga, en otros partidos de Champions, bueno, en definitiva, si lo conocéis, dejadme aquí vuestra opinión. Futbolista criado en la Liga Francesa, en Estrasburgo. Futbolista que llegó el año pasado al Leipzig y que ha cogido ese testigo importante de un jugador que ha sido importante en el Leipzig el año anterior como Mukiele. Parece que desde luego es un jugador de crecimiento, valor, mercado. Un tío que va a progresar, un tío que va a estar ahí evolucionando y que clubes como el Real Madrid deberían estar atentos. Me parece que no va a estar mucho tiempo en el Leipzig. Veremos cuál es su futuro. Aquí os dejo este nuevo lateral derecho dentro del canal para mejorar una zona sensiblemente mejorable.